Buenas a todos. Quien me sigue en el canal sabrá que Anne Rice es una de mis autoras favoritas y lamentablemente murió el 11 de diciembre de 2021, así que lo que quería hacer era un vídeo tributo a ella, y aunque no descarto volver con algún vídeo más sobre ella, sus personajes y tal, pues querría compartir con vosotros un poco de su biografía, los libros que ella ha publicado, el orden de lectura de sus dos sagas más conocidas, porque son muchos libros y no todo el mundo lo sabe. Y la verdad es que no sé si al final tendré que dividir este vídeo en dos partes, ya veremos. De todas formas, vamos a empezar con Anne Rice y su bibliografía. Anne Rice nació en Luisiana, en Nueva Orleans, el 4 de octubre de 1941 y murió, como hemos dicho, el 11 de diciembre de 2021 en California. Nació en el seno de una familia católica de origen irlandés y fue la segunda de 5 hermanas, y como curiosidad, su hermana mayor, que se llama Alice Borchardt, también fue escritora, siendo conocida por su trilogía sobre hombres lobos en la Roma alto medieval, y los libros son La loba de plata, Noche del lobo y El rey del lobo. Su padre estaba viudo y tras casarse de nuevo trasladó la familia a Texas en 1958, y fue allí cuando en el instituto conoció a Stan Rice, que era poeta y pintor, con el que se casó en 1961 y se mudarían a California en 1962. El matrimonio duró 41 años hasta que Stan murió en 2002 por cáncer cerebral. Anne y Stan tuvieron 2 hijos, Michelle en 1966, que murió de leucemia a los 5 años de edad, y Christopher en 1978, que sería también escritor y que es abiertamente homosexual. En sus primeros años, Anne utilizó los seudónimos de Anne Rampling y A.N. Rocklore para escribir sobre temas más eróticos y claramente orientados al público adulto, pero sea como fuere, tras graduarse en escritura creativa y aún en pleno duelo por la pérdida de su hija, escribió su primer libro de las crónicas vampíricas, que es Entrevista con el vampiro, en 1973. Este libro no se publicaría hasta 1976 porque varias editoriales lo rechazaron, y tardaría, a raíz de ello, 9 años en volver a escribir sobre vampiros, porque este primer libro recibió numerosas críticas negativas que la hicieron alejarse de esta temática. Finalmente, en 1985 escribió El Lestat del vampiro, cuya acogida fue mucho más positiva. Tras la publicación del Lestat del vampiro, se compró una casa en Nueva Orleans y el matrimonio se mudó a dicha ciudad. En 1990 publicaría la primera parte de Las brujas de Mayfair allí en Nueva Orleans, con esa ambientación, que se llama La hora de las brujas, y en 1994 escribió el guión para la adaptación cinematográfica de Entrevista con el vampiro, cuyo éxito pues le ganó la fama internacional. Quiero obviar aquí la segunda película que se hizo de las crónicas vampíricas, que es La reina de los condenados, porque yo formo parte de la horda de fans que se cagaron en los muertos de los creadores de dicha infamia, que se pasa los libros por el forro. Así que bueno, no la nombraremos más y haremos como que nunca existió. En 1995 escribió Memnoch el Diablo, que es una obra donde Anne reinterpreta el Calvario de Cristo y la figura del demonio en una búsqueda al sentido místico de la existencia humana. No tuvo buenas críticas, por lo que dejó de escribir sobre las crónicas vampíricas hasta 1998, que es la fecha en la que publicó Armand el vampiro, y en el que en su prólogo una Anne Rice disfrazada de Lestat arremete contra sus detractores que, tras poner sus obras a parir, pues ahora querían continuar con la saga. En diciembre de 1998 le diagnosticaron diabetes tras sufrir un coma diabético, y tras recibir el tratamiento adecuado y recuperarse, decidió usar su fama para concienciar a la gente de la importancia de los exámenes preventivos para detectar esta enfermedad a tiempo. Aquel mismo año, Rice, que en su vida adulta había sido partidaria del ateísmo, anunció que volvía al cristianismo tras recuperar su fe de nuevo. En 2002, Stan murió, y Anne, que estaba sumida en una profunda depresión a raíz de la enfermedad y la posterior muerte de su esposo, llegó a pesar 115 kilos, por lo que se sometió a una operación de bypass gástrico en enero de 2003. Y fue también en 2003 cuando publicó Cántico de Sangre, que sería el último de los libros donde se llega al desenlace de la unión entre la saga de las brujas de Mayfair y las crónicas vampíricas, que de hecho tampoco recibió una buena acogida en el público, e hizo que Anne tuviera una mala reacción hacia ese público detractor. En enero de 2004 dejó su casa de Nueva Orleans para mudarse a Luisiana, vendiendo la más grande de las 3 casas que tenía, buscando un poco más de privacidad y tranquilidad, porque había gente que acampaba en su casa para saber y tenerla localizada y poderle pedir autógrafos y demás.
Un año más tarde anunció que dejaba de escribir sobre vampiros para dedicarse a escribir solo sobre Jesús, y de este periodo son las novelas de una trilogía sobre la vida de Cristo basada en los evangelios apócrifos y en la Biblia, que finalmente solo vieron la luz 2 de sus tomos, y que son El Mesías, el niño judío y El camino a Cana. En 2008 publicó su autobiografía que se llama Called Out of Darkness, A Spiritual Confession, donde nos habla de su vida y de cómo volvió al catolicismo. Pero a pesar de ello, desde su vuelta a la vida religiosa, Anne no acababa de compartir totalmente la visión de la misma, por lo que finalmente el 29 de julio de 2010 declaró a la revista The Advocate que dejaba de ser cristiana, aunque no abandonaba su creencia en Dios y en Cristo. Sin embargo, no podía seguir el camino de una sociedad que catalogó como un grupo pendenciero, hostil, discutidor y merecidamente infame. Lo había intentado durante 10 años, añadió, pero no podía estar al lado de un grupo de gente anti-gay, antifeminista, antiabortista, antidemócrata, antisecular y anticiencia. En ese lapso de tiempo, durante su vuelta al catolicismo, en 2009 salió la primera novela del Canto del Serafín, La hora del ángel. Nacida achacaremos a lo perdida que estaba esta mujer en aquel tiempo, a que se dio un golpe en la cabeza o no sé. Ya os he dicho 1000 veces que no, Anne Rice no parece la misma. Los libros son objetivamente malísimos, así que vamos a obviar de su biografía también estos 2 libros. En septiembre de 2012 publicaría la primera de lo que al final fueron 2 novelas sobre hombres lobo y que se titulaba El don del lobo, donde los hombres lobo aparecen como seres guardianes del bien. 2 años más tarde, en 2014, retomó las crónicas vampíricas publicando El príncipe Lestat, al que siguieron El príncipe Lestat y los reinos de la Atlántida y La comunidad de la sangre. En diciembre de 2021, Anne sufrió un derrame cerebral que, tras complicarse, acabó con su vida a los 80 años. Las crónicas vampíricas son una obra clave no solo por la reinvención del vampirismo, sino por la carga dramática y existencialista que tienen, así como la exploración del amor, la muerte, la eternidad, la homosexualidad y la búsqueda sobre si todo ello está bien o no y sobre por qué Dios debería dar la espalda a todo esto. Es una obra de una gran carga reflexiva y filosófica y altamente crítica, con las bases cristianas y sus juicios y sus prejuicios, y el resto de sus obras tampoco quedan exentas de esta búsqueda y de estas reflexiones, así que creo que su obra marca el devenir de su tiempo y el sentimiento de estar perdido y de buscar un sentido al sinsentido que resulta la existencia, y que al final esto es una clara característica de nuestros tiempos y de los tiempos que vivió Anne Rice. Es por todo ello que, a mí, Anne Rice me parece una gran escritora y su obra me ha llegado tantísimo casi siempre, quitando la obra del Serafín, y merecía que hablara de ella en un vídeo en este canal. Es cierto que podéis encontrar la biografía de Anne Rice en cualquier página web, sobre todo en la Wikipedia o en su página oficial. De hecho, he usado las 2 para haceros este mini vídeo, pero yo no quería dejar de tener un vídeo dedicado a Anne Rice y su figura, porque yo la descubrí en la adolescencia, justamente cuando estaba descubriendo todo esto que Anne Rice explora, donde tuve la gran crisis de fe, donde tuve una gran crisis existencial, y su obra y su forma de buscar respuestas a todas estas preguntas me llegaron muchísimo, y yo necesitaba hablar de ella y rendirle tributo. De hecho, yo soy de los que adoran Memnoch el Diablo, y creo que es uno de sus mejores libros de toda la saga de las crónicas vampíricas. Y hablando de libros, Anne ha escrito, según su página web oficial, 39 libros. Vamos a verlos por partes, así os digo toda la bibliografía y así sabréis tanto qué libros son, aparte de las crónicas vampíricas, como cómo leer en orden las crónicas vampíricas y las brujas de Mayfair. Vamos a empezar por los libros que escribió bajo seudónimo. Aquí tenemos básicamente la tetralogía de la Bella Durmiente, que tiene una temática erótica sadomasoquista, y el primer libro fue escrito bajo el seudónimo de Anne Rampling y el resto bajo A.N. Rocklore. El primer libro es El rapto de la Bella Durmiente, el segundo libro es El castigo de la Bella Durmiente, el tercer libro La liberación de la Bella Durmiente y el cuarto libro es El reino de la Bella Durmiente. Luego tenemos el libro de Hacia el Edén, escrito bajo el seudónimo de Anne Rampling, Belinda, también escrita bajo el seudónimo de Anne Rampling. Y en cuanto a sus obras independientes, pero ya firmadas como Anne Rice, tenemos La noche de todos los santos, que se sitúa antes de la guerra de secesión estadounidense y habla de una casta especial de gente mestiza. The Master of Rampling Gate, que es una historia corta situada en Londres de 1888 y temática sobrenatural.
Un grito en el cielo, que es una historia de amor y venganza situada en el apogeo de Venecia, donde los protagonistas son los castrati. El sirviente de los huesos, que nos habla de un espíritu encadenado a sus huesos y que al final tiene que estar al servicio de quien los posea. Y Violín, una trama donde la música juega un papel crucial en esta historia de amor de tintes sobrenaturales y horror. Finalmente, y esto no es ficción, tenemos Called Out of Darkness, que es su autobiografía, tal y como hemos visto antes. Si seguimos con sus sagas, tenemos Las Crónicas del Lobo, que finalmente fueron solo 2 libros, y que son El Don del Lobo y Los Lobos del Invierno, donde los hombres lobos son protectores del bien. Luego tenemos la saga de Ramsés el Maldito, que tiene 3 libros. El primero es La Momia o Ramsés el Maldito, la segunda es La Pasión de Cleopatra, y el tercero es The Reign of Osiris, que salió a la venta en febrero de 2022 y aún no está disponible en castellano, a ver si lo traducen ya, por favor. Luego tenemos la saga de Cristo el Señor, que son 2 libros, aunque estaba previsto que fuera una trilogía. El primero es El Mesías, el niño judío, y el segundo, El Mesías, camino a Cana. Luego tenemos la olvidable saga de la canción del Serafín, que son 2 libros, y menos mal, que nos hizo más. Fueron La Hora del Ángel y La Prueba del Ángel. Y ahora vamos a lo complicado, Las Crónicas Vampíricas, que tiene un total de 13 libros, 2 libros más que pertenecen a la saga de los nuevos cuentos de los vampiros, y además la saga de las brujas de Mayfair, que acaba entrelazándose con Las Crónicas Vampíricas. Vamos a hablar del orden de estos libros, pero pensad que os voy a proponer un orden diferente para las brujas de Mayfair, que es como yo lo leería. Empezamos con Entrevista con el vampiro, luego va Lestat el vampiro, La reina de los condenados, El ladrón de cuerpos. Aquí yo os propongo que en paralelo leáis La hora de las brujas. Luego pasaremos a leer Memnoch el diablo, que es el 5º de las crónicas, y en paralelo La voz del diablo, que es el 2º de las brujas de Mayfair. En 6º lugar de las crónicas leemos Armand el vampiro, y en paralelo el último de las brujas de Mayfair, que es Taltos, para luego leer Merrick, que es donde ya se juntan. A Merrick le sigue Sangre y Oro, más tarde El Santuario, tras El Santuario sigue Cántico de Sangre, y luego ya llegan los 3 últimos que escribió, que son El Príncipe Lestat y los Reinos de la Atlántida, y La Comunidad de la Sangre. Una vez leído todo esto, nos quedan los 2 libros de la saga de los nuevos cuentos de los vampiros, que son Pandora, que de hecho es una vampira que sale durante las crónicas vampíricas, y Vittorio el vampiro, que no tiene nada que ver, no ha salido nunca, y nos habla de un vampiro con poderes sobrenaturales. Si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis cómo leer todos los libros de Anne Rice. Hemos visto todos, y hemos visto el orden que seguir. Intentaré dejaros una pequeña infografía en algún lado, no sé cómo subirla, no sé si lo pondré como captura en la pantalla para que podáis hacer captura, porque no sé si puedo hacer, bueno, no sé cómo lo haré, pero os dejaré una pequeña ilustración en algún momento sobre cómo leer esto. Y ya está. Quiero hablaros de personajes de Anne Rice, de las Crónicas Vampíricas, que son los libros que más me gustaron, aunque El Sirviente de los Huesos me parece espectacular. Bueno, es que muchos libros de Anne Rice me parecen espectaculares, todos menos La Canción del Serafín, por ejemplo. En todo caso, si os ha gustado el vídeo, dadle un like como siempre, compartid este vídeo con más gente que quiera saber sobre Anne Rice o que quiera saber cómo leer la obra de Anne Rice, porque ha hecho bastantes novelas y muy entrelazadas entre ellas. Recordad que lo que os he propuesto de leer entre Las Brujas de Mayfair y Las Crónicas Vampíricas es solo una idea para poder entender la totalidad de la obra, pero al final cada uno obviamente es libre de leerlo como quiera, siempre y cuando seguáis un poco el orden de las sagas. Si eres nuevo por aquí y te ha gustado el vídeo, te invito a que veas otros de mis vídeos, que si te gustan te suscribas, le des a la campanita para que YouTube te avise de nuevos vídeos que vaya subiendo, y dejadme por favor en comentarios vídeos que si os apetece que haga más vídeos sobre Anne Rice, sobre cosas que no haya dicho de ella, sobre sus personajes, sobre la figura del vampiro según ella, cualquier cosa que queráis, dejádmelo en comentarios, yo tomaré nota y iré preparando estos vídeos para que, bueno, pues que el legado que dejó pues se siga un poquito y conste en este pequeñito canal. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!